¿Todas las Biblias tienen el mismo contenido o depende de la religión? ¿Todas las Biblias tienen el mismo contenido? ¿O eso depende de la religión? Una pregunta que me hicieron muy curiosamente a través de uno de los reels que presenté aquí en mi canal. Si no me conoces y pasas por aquí por primera vez, mi nombre es Gilsi de Los Ángeles. Hablemos un poco sobre este tema. Bienvenidos. Comencemos. La Biblia es uno de los textos más importantes y difundidos en el mundo. Pero ¿sabías que no todas las versiones de la Biblia son exactamente iguales? Dependiendo de la religión o denominación cristiana, el contenido y la estructura de la Biblia pueden variar significativamente. En este espacio explicaremos las diferencias y similitudes entre las diversas versiones de la Biblia, utilizadas por diferentes tradiciones religiosas, desde el cristianismo católico hasta el ortodoxo y el protestante. Analizaremos cómo se formaron estos distintos cánones bíblicos y qué libros se incluyen o se excluyen en cada caso. Además, veremos el impacto de estas diferencias en la interpretación y práctica de la fe. Acompáñame en este viaje para descubrir más sobre uno de los libros más influyentes de la historia. Traducciones y versiones. ¿Esto ha causado acaso que la palabra de Dios pierda su esencia original? Diferencias entre traducciones y versiones. Traducciones. La traducción es el proceso mediante el cual se convierte un texto o discurso de un idioma a otro, manteniendo el significado, el tono y la intención original. Versión. En el ámbito bíblico, una versión se refiere a una edición particular de la Biblia que ha sido traducida y a menudo adaptada según las doctrinas y necesidades de una comunidad religiosa específica. Las versiones pueden variar en términos de los libros incluidos, el lenguaje utilizado, las notas y comentarios añadidos y la interpretación de ciertos pasajes. La Biblia empezó a traducirse en el tercer siglo antes de Cristo. En esta oportunidad se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. A mediados del tercer siglo después de Cristo aparecieron algunos fragmentos del Nuevo Testamento en griego. En los días de Jesús, el griego era el idioma universal. Hablemos del canon. ¿Qué es? En el contexto religioso y literario, el canon se refiere a una colección de libros o textos considerados como auténticos y autoritarios por una comunidad religiosa o cultural. Aquí se destacan los principales cánones bíblicos que han sido aceptados por diferentes grupos religiosos. Canon hebreo, Tanaj. El Tanaj es el canon de las escrituras hebreas, conocido en el cristianismo como el Antiguo Testamento. Canon católico. El canon de la Biblia católica incluye todos los libros del Tanaj, más algunos textos adicionales conocidos como los deuterocanónicos. La Biblia contiene 73 libros.
Canon ortodoxo. Las iglesias ortodoxas orientales tienen cánones bíblicos que son similares al católico, pero con algunas variaciones en los libros deuterocanónicos y otros textos adicionales como 3 y 4 de Macabeos y la oración de Manasés y el Salmo 151. Canon protestante. La Reforma protestante llevó a una revisión del canon bíblico, resultando en una versión más cercana al Tanaj hebreo para el Antiguo Testamento. La Biblia protestante tiene 66 libros. Los diferentes cánones reflejan las diversas tradiciones y desarrollos históricos de las comunidades religiosas. Estos textos sagrados no solo tienen un profundo significado espiritual, sino que también son cruciales para la comprensión de la historia, la literatura y la cultura de las civilizaciones que los produjeron y transmitieron. Aunque es interesante examinar los puntos fuertes y débiles de las distintas versiones, lo importante no es cuál versión se lee, sino que se lea alguna. Ninguna traducción es perfecta, pero ni tan pobre para oscurecer el mensaje que Dios quiere darnos. La palabra de Dios nos habla con claridad cuando la leemos. De las muchas versiones pudiera decirse lo que Pablo dijo de los muchos predicadores de su tiempo. Filipenses 1, 15 y 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. Aunque la Biblia comparte muchos libros y mensajes fundamentales, el contenido exacto puede variar dependiendo de la tradición religiosa y una denominación específica. Aunque las traducciones y versiones pueden influir en cómo se entiende e interpreta el mensaje bíblico, la esencia fundamental de la enseñanza que da la palabra de Dios permanece intacta. No olvides suscribirte, darle like y activa la campanita. Gracias.